Todo aquel que cree saber no mira. Y para aprender, la única condición es que hay que mirar, porque si no miras no ves. Hola, soy Jordi Vidal y te doy la bienvenida al podcast Happiness Destination by Udon. Aquí encontrarás entrevistas a 28 referentes mundiales del mundo de la felicidad que contribuirán a aumentar tu felicidad a otro nivel. Si quieres más estrategias para aumentar tu felicidad, descárgate las herramientas de alto valor que te dejo en la bio. Y lo más importante, suscríbete a este canal y compártelo con todos tus amigos. ¿En cuánto nos influye la genética y la epigenética? A ver, digamos, si lo vemos desde un punto de vista de la patología, hay enfermedades, por ejemplo, muy genéticas. Si tú tienes una mutación en el cromosoma 13, sabemos con mucha seguridad qué es lo que va a pasar. Y luego hay otras enfermedades que tienen componentes, que llamamos, que tienen una componente genética y una componente epigenética. Para los que nos estén viendo o leyendo y no sepan muy bien esto de qué va, al final la epigenética, si los genes son las letras del abecedario, la A, la B, la C, la epigenética serían como los signos de puntuación. Y todos estamos de acuerdo de que no es lo mismo un papá que una papa. Una cosa es una hortaliza que se come y lo otro pues es nuestro padre. Entonces, fíjate cómo con un signo de puntuación, algo tan sutil, puede cambiar completamente el significado de algo, ¿no? Entonces, esto es un campo que hace unos años se vio en el tema de la biología y la genética, pues que tenía muchas cosas que decir, ¿no? Y ha captado la atención de muchas científicas y científicos, y me parece un campo apasionante porque podría llegar a ser el puente de cómo las decisiones que nosotros tomamos, de cómo relacionarnos con estos pensamientos, ponen en un ambiente a esa serie de genes que a través de la epigenética pueden llegar a expresarse o no. Porque, o sea, siendo muy burro y muy poco preciso, pero siendo contundentes a la hora de entender lo que estoy diciendo, tú puedes tener, por ejemplo, el gen del cáncer, que esto no existe, pero que si no se expresa, para ti no tienes nada, ¿no? Entonces, ¿qué hace que eso se exprese? En este contexto es donde ha tenido pues, como más relevancia y más impacto el tema de la epigenética. Imagínate qué posibilidad tan bonita, ¿no? Que nosotros podamos conectar mente y biología a través de, ostras, si mi relación con el pensamiento determina mi bioquímica y mi bioquímica determina el ambiente extracelular, ostras, y si estos genes están en el núcleo de las células, a lo mejor este ambiente extracelular hace algo a través de la epigenética para que esto pueda expresarse o no, ¿no? Esto simplemente es una pregunta lanzada al aire en el que estamos en ello y es un campo fascinante que seguro que nos va a dar muchísimas perspectivas para vernos de formas diferentes y sobre todo muy enriquecedoras. ¿Qué es la felicidad para un neurocientífico? Para mí está muy claro. Para mí la felicidad es simplemente la comparación entre mi imagen mental feliz de la vida y mi momento presente. Y el sufrimiento es la diferencia entre mi imagen mental feliz de mi vida y mi vida. Nosotros tenemos un centro que se llama el núcleo accumbens, que lo podemos entender como un comparador. Entonces imagínate que yo tengo una imagen mental feliz de entrevista. Una entrevista en la que yo me sienta cómodo, en que las preguntas que tú me hagas me las sepa, en las que no haga mucho calor o que los focos no sé qué, o que la gente le guste la entrevista. Pues todos esos pensamientos que no son más que posibilidades forman mi imagen mental feliz de entrevista. Pero luego está la realidad, está mi momento presente. Pues lo diferente que sea ese momento presente, esa realidad y esa imagen mental feliz de entrevista determina mi sufrimiento. Entonces puedo asumir que realmente yo no estoy sufriendo por esa situación, sino que estoy sufriendo por mi imagen mental feliz. Puedo mirar mi imagen mental feliz, puedo soltarla, puedo devolverle la condición de posibilidad, de probabilidad. Si dices sí, la vida se convierte en una experiencia. Ya no sabes qué va a ocurrir porque te toca vivirlo y te toca descubrirlo. Y ahí vuelves otra vez a darte cuenta de que nuestra inercia siempre es pensar en lugar de vivir y que urge. Todo nos está diciendo a nuestro alrededor que toca vivir más y pensar un poquito menos, que toca vivir mucho más y empezar a darle al pensamiento un poquito el lugar que le corresponde, que no es dirigir tu vida. Es simplemente una propuesta que nuestro cerebro hace en cada situación de vida. El razonamiento, por ejemplo, tiene una utilidad que yo creo que todo el mundo la ve a nuestro alrededor, ¿no? O sea, mira dónde estamos.
este edificio ha podido ser edificado gracias a la herramienta del pensamiento. Y es muy útil en el contexto, por ejemplo, de laboratorio, es muy útil en el contexto de ingeniería, nos permite poner satélites en órbita, pero para dirigir una vida humana que está hecha de percepciones, sensaciones, pensamientos y emociones, ha demostrado ser un auténtico desastre. Total, total. Oye, hablando y volviendo a la conciencia, ¿crees en la teoría de David R. Hawking sobre los niveles de conciencia y cómo aplicó la ciencia a la conciencia? Para mí me parece que es un modelo interesante. Fíjate que, aunque muchas personas se lían con esto, la ciencia no discrimina entre temáticas. O sea, es decir, lo que hace que algo sea científico no es la temática, no es si habla de la conciencia o no, es el método que tú usas para investigarlo. Entonces, cualquier modelo, como por ejemplo el de Hawking, para mí es digno de ser investigado. Y tú lo que haces con la ciencia es pasarlo por el método, por el rodillo del método científico y los datos hablan. Entonces, a mí personalmente es un modelo que me parece que, como cualquier modelo, deberíamos investigar porque tienen la capacidad de mostrarnos cómo es el ser humano desde una perspectiva diferente. Y luego ya veremos, ¿no? Y además, cada vez que tú investigas con la ciencia, estás limitado a la tecnología de la época. Entonces, que yo investigue ahora algo y no lo vea porque la resolución de los aparatos que tengo o la relación señal-ruido no me permite detectar algo, tampoco significa que ahí no lo haya. Claro. Entonces, por eso te digo que para mí el científico de hoy en día tiene que volver a conectar con su intuición. La intuición solo tiene sentido cuando empiezas realmente a comportarte de manera coherente con cómo funcionas. Si estás esclavizado por los barrotes del pensamiento hecho todo el tiempo, claro, la intuición no sirve para nada, o sea, no es una herramienta útil. Pero cuando tú le das al pensamiento el lugar que le corresponde y empiezas realmente a permitirte ser traspasado por esa intuición, sabemos mucho más de lo que creemos. Y desde ahí, desde ese punto, es desde donde deberíamos decidir las líneas de investigación. No desde un despacho, claro, o desde con otros datos, ¿no? Entonces, bueno, creo que poco a poco cada vez más investigadoras e investigadores se están atreviendo realmente a seguir ese camino que nace de dentro y que nos están arrojando, por ejemplo, posibilidades como, ¿por qué no?, estudiar el modelo de Hawking desde una perspectiva científica. Ya te digo, todo es digno de ser estudiado de manera científica. También entiendo el paradigma actual de que si hay recursos limitados y de que solo se pueden estudiar muy pocas cosas científicas, al final se priorice por algo que puede realmente mejorar la calidad de vida de alguien ante una patología. Pero eso no significa que lo otro no sea digno de estudiar o que sea menos importante. Significa que si hay unos recursos muy poco limitados y hay que usar un criterio, pues ese es un criterio muy válido, ¿no? Sí, bueno, lo decía Pascal, el corazón tiene razón, es que la propia razón desconoce, justamente el inventor de la calculadora, y la intuición, según Hawking, calibra ahí, ¿no?, en 500 más o menos, y es el amor, y es el corazón, y está por encima de la razón en ese sentido, ¿no? Él lo manifestó en sus últimos años de vida, eso es haber sido un matemático, un ingeniero, un inventor durante toda la vida. Al final, en su última trayectoria, ¿no?, cuando se dedicó más a ayudar a los pobres y a la gente desvalida y tal, sacó esta gran sentencia, ¿no?, que para mí es una frase, vamos, yo la tengo, que el día que me muera me gustaría que me la pusieran ahí en la tumba, donde sea, porque me encanta esta frase, no estoy muy de acuerdo con ella. Me gustaría también que habláramos de un tema que es otro tema, ¿vale?, pero está todo relacionado, ¿vale?, como yo sé que también formas parte del Festival de la Conciencia y te encantan todos estos temas relacionados más con espiritualidad y tal, me gustaría hablar un poco más de estos temas, si te parece correcto. Y me gustaría hablarte de un tema también que es interesante y que también hay bastante ciencia detrás, que es la reencarnación, ¿vale? Y es la hipnosis a través de, por ejemplo, Brian Weiss, ¿no?, toda su escuela y todo lo que está evidenciado científicamente, ¿no?, con todos sus casos, ¿no?, de personas que a través de un método de hipnosis pues, se han puesto a hablar en alemán perfecto, en chino perfecto, cuando nunca lo habían hablado en su vida, ¿no? Entonces, esto nos lleva a que, bueno, pues puede ser que hayan otras vidas o hayan otras almas reencarnadas. ¿Qué opinas acerca de este tema? Opino que se han reportado casos de cosas que no podemos explicar con el modelo que usamos ahora mismo en la ciencia y de que al final tenemos la condena, permíteme ponerle comillas, de que todo esto lo tenemos que investigar con una mente humana, que sin darnos cuenta tenemos esta inercia, que hemos creado estos pensamientos hechos, etcétera, etcétera, y que todo está filtrado por nuestro sistema de pensamiento, ¿no? Entonces, a veces, intentar ponerle palabras a algo que realmente no sabemos cómo funciona, desde esta perspectiva tan limitada que se llama David o que se llama Jordi, a veces es una tarea ardua, ¿no? Lo que sí que creo y que toca es siempre vivir con apertura. Todo, el electromagnetismo era magia, antes de que tuviésemos un aparato capaz de medirlo
o antes de que Maxwell pues, pusiera unas ecuaciones ahí, ¿no? Entonces, lo que conocemos y no conocemos está pasando al mismo tiempo. Entonces, ser escéptico no tiene sentido, porque un escéptico no se basa en pruebas, se basa en defender sus propias creencias y sus pensamientos hechos, ¿no? Lo que tiene sentido es convertirnos en investigadores. Y el investigador lo primero que hace es estar abierto a todas las posibilidades. Luego mides y ya ves. Y sabes que no puedes concluir, porque, insisto, estamos midiendo con una tecnología de la época que está muy limitada. Yo no sé si con un aparato dentro de 20 años que se va a inventar, esto van a decir que hay una señal más sutil de lo que la sensibilidad de mi aparato podía medir y hay que ver algo, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, para mí no hay mucha diferencia, como te decía antes, entre ciencia y espiritualidad. O sea, para mí todo es carne de cañón para hacer ciencia. Y la espiritualidad es algo fundamental en el cual todo ser humano en algún momento de nuestra vida llegamos a ello. ¿Por qué? No lo sé. Simplemente puedo mirar a mi alrededor y ver amigos, personas, gente que conozco, que está en procesos de despertar, de darse cuenta, de honestidad. Unos, como insisto, a través de la enfermedad, otros, insisto, a través de un momento de júbilo maravilloso, otros simplemente porque conocen a otra persona, otros porque hacen un viaje, no importa. Pero sí que es cierto de que hay un momento en la vida de ciertas personas en los que empezar a mirar a los ojos de sus pensamientos, de sus sensaciones, empezar a tener, por ejemplo, a afinar estas intuiciones, tiene sentido y es una experiencia para mí hermosa y totalmente compatible con la ciencia. Esto es lo que, si lo piensas, no entiendes, pero que si lo vives dices, ¡wow!, tiene todo el sentido del mundo. Total, total. Entonces, mirar con mucho respeto a esos temas, atreverte a investigarlos, es algo que nos tenemos ya que regalar. O sea, urge. Es algo que ya hay. No sabes la gran cantidad de personas ahora que estamos iniciando un proyecto maravilloso relacionado con la investigación, la gran cantidad de personas que te encuentras que han tenido una formación completamente científica, pero que de repente algo dentro de ellos despierta y sienten la necesidad de salirse de las líneas tradicionales de investigación, aplicando exactamente los mismos métodos que aplicaban para las líneas tradicionales de investigación. Sé que son campos que dan mucho miedo porque no tienes referencias, tienes que investigar, ya no puedes replicar el artículo científico de turno y copiarlo cambiando un poco más para hacer una publicación. Eso ya no lo puedes hacer. No puedes pasarte ya todo el tiempo publicando acerca de algo que llevas investigando y que para ti es fácil y es, digamos, que es tu entorno conocido. No lo puedes hacer porque no tienes precedente, pero sí que tienes esa ilusión y sí tienes ese pequeño conocimiento que te puede impulsar a ver, por ejemplo, este caso que veías, ¿no?, de la capacidad de un cerebro de conectar con otras inteligencias que no tengan una forma corpórea y que ahí haya una comunicación, o lo que se llama channeling o mediumship en el mundo de la investigación. Cuando empiezas a descubrir esto y ves que hay gente realmente que ha tenido esas experiencias y que ha tenido la osadía de medirlo, para mí esa osadía hace grande la ciencia. Y hay muchísima más investigación acerca del sentido extrasensorial, de mediumship, de channeling, de la conexión con estas otras formas de energía, de lo que realmente creemos, y es investigación que, como sabes que es un tema controvertido, lo haces muchísimo más minuciosamente que si estuvieses, no sé, investigando, por ejemplo, la percepción visual al uso, ¿no? Se le pone muchísimo cariño. Todos, cuando hacemos un protocolo de investigación, hay cosas que no vemos, pero no pasa nada, es cuestión de tiempo que aprendamos y que lo hagamos mejor, ¿no? Y para mí es ese intento, esa ilusión, realmente el motor de la ciencia, no seguir todo el tiempo una inercia que ni te completa ni te dice quién eres. Claro, actualmente sí que has venido a vivir a Barcelona, vienes de Alicante, has venido a instalar en Barcelona, así que gracias por venir a Barcelona y compartir toda tu sabiduría con nosotros. Y estás investigando, de hecho estás en un laboratorio, me has dicho, aquí cerca de la playa, y nos podrías explicar un poquito más en qué estás haciendo, cuál es esta etapa nueva de tu vida, qué estás investigando, cuál es el propósito de este nuevo proyecto. Hasta hace poco estaba trabajando en una universidad y estaba llevando pues, una pequeña empresa para apoyar diferentes instituciones públicas o privadas a hacer ciencia y neurociencia. Y hace poquito me he embarcado en una aventura que la puedo compartir porque creo que la persona con la que la estoy haciendo es otra de las 28 personas que están en este libro. Estoy aquí sentada. Y es Xavi Chinesta. Y juntos, alimentándonos simplemente de esta ilusión que compartía en la pregunta anterior, estamos montando un instituto de investigación en neurociencias, que es el Instituto de Neurociencia Avanzada de Barcelona.
donde estamos investigando todo lo que estamos compartiendo en esta entrevista. Los pensamientos, las sensaciones, las emociones, la consciencia, cómo afecta a nuestra salud la manera de relacionarnos. Estamos creando el modelo de las pensaciones para realmente empezar a estudiar desde un punto de vista científico cómo es exactamente la relación entre las cosas que pensamos y sentimos. Estamos abiertos también a estudiar, tenemos una línea de investigación que podría estudiar este supuesto sentido extrasensorial capaz de conectar con otras entidades inteligentes. Hemos registrado casos de algunas personas, hemos visto cómo en sus cerebros habían resultados significativos. Que te atrevas a medirlo para nada significa que sepas qué es lo que está pasando. Pero que sí que hay una inercia de niño, que es lo que a todos los seres humanos nos impulsa por conocer y por encontrar, aunque sea una respuesta muy limitada, pero una respuesta provisional a tus preguntas, ¿no? Y este instituto nace desde ahí, desde la necesidad de empezar a estudiar a personas sanas con nuestras necesidades básicas cubiertas, porque nos reconocemos tan ignorantes que nos damos cuenta que urge en la sociedad que vivimos hoy en día el compartir y el gritar a viva voz de señores, no sabemos cómo funcionamos, todo el día estamos pensando, sintiendo cosas, percibiendo cosas y empezamos a tener datos de que, por ejemplo, Jordi, el 70% de las visitas al médico de cabecera están relacionadas con la respuesta al estrés y la gran mayoría de respuestas al estrés tienen su origen en nuestra propia imaginación, es decir, en cómo me relaciono yo con ese pensamiento y con esa emoción. Impulsados por todo esto y con todo el cariño del mundo, estamos haciendo un grupo de investigadores que vamos a estar aquí en Barcelona investigando pues, todos estos temas con ilusión, pero sobre todo sin miedo.